y la suma de los ángulos exteriores de un polígono, digamos. ¿Sí? Nuestro tema de ahora se va a abocar en la parte de cuadriláteros. ¿Sí? Nosotros vamos a tener acá, por ejemplo, la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros. Los cuadriláteros, dice, es un polígono de 4 lados, ¿sí? Cuyos elementos son 4 lados, 4 ángulos interiores, 4 ángulos exteriores, ¿sí? Tiene 2 diagonales, se forman 2 triángulos, ¿sí? Repasando todo lo que es un cuadrilátero, digamos. Pero los cuadriláteros también se clasifican en paralelogramos, en, para, en paralelogramos y en no paralelogramos. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros hay que haber una diferencia entre lo que es un paralelogramo y lo que es un no paralelogramo. Dice que se llama paralelogramo al cuadrilátero que tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos y congruentes. Tiene dos pares de lados paralelos y congruentes. Quiere decir que yo voy a tener este clásico dibujado, va a ser así. Si ustedes ya lo conocen como paralelogramo, digamos. Este es un paralelogramo propiamente dicho, paralelogramo A, B, C, D. ¿Sí? Entonces dice, se llama paralelogramo al cuadrilátero que tienes sus dos pares de lado. Este par de lado es paralelo y congruente con este par de lado que son paralelos y congruentes. A eso llamamos paralelogramo. Pero dentro de los paralelogramos yo tengo, por ejemplo, que definir 4 propiedades fundamentales que tiene el paralelogramo. ¿Sí? La primera propiedad, vamos a hacer referencia, vamos a escribirla acá. La primera propiedad dice y los ángulos opuestos son congruentes. Me está diciendo que el lado AB es igual al lado CD y que el lado BC es igual al lado AD. También me dice que los ángulos opuestos son iguales, que este ángulo, el A, es igual al ángulo C y que el ángulo D es igual al ángulo B. ¿Sí? Otra propiedad dice que las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes. O sea que la diagonal esta que yo trace acá, con esta diagonal, esas diagonales se cortan en un punto y se cortan mutuamente en partes congruentes. Me está diciendo que BO es igual a OD y que AO es igual a AOC. Y la última propiedad dice que el punto de intersección de las diagonales, este punto de intersección o punto de intersección, es el centro de simetría de la figura. Es el centro de simetría de la figura. Esas 4 propiedades tiene un paralelogramo en general. Los lados opuestos son iguales, los ángulos opuestos son iguales, las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes y el punto de intersección de las diagonales es centro de simetría de la figura. Bien. Entonces, siempre todo paralelogramo tiene estas 4 propiedades generales, digamos. ¿Sí? También tenemos dentro del paralelogramo que clasificarlos en paralelogramos especiales. Tenemos los paralelogramos especiales. ¿Quiénes son los paralelogramos especiales?
El primer paralelogramo especial se llama rectángulo. ¿Sí? El segundo se llama rombo. Y el tercero se llama cuadrado. O sea que yo tengo el paralelogramo, tengo al rectángulo, al rombo y al cuadrado. Eso me dice, defina lo que es un rectángulo. Se llama rectángulo al paralelogramo, porque el rectángulo es un paralelogramo, al rectángulo que tiene sus cuatro ángulos rectos. Se llama rectángulo entonces al paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos rectos. ¿Cuál es el gráfico? Ustedes ya lo conocen. Este es el gráfico de un rectángulo. El rectángulo A, B, C y D. ¿Sí? Tengo el rectángulo A, B, C y D. Tiene sus cuatro ángulos rectos, ¿verdad? Tiene los cuatro ángulos rectos. Los lados opuestos son iguales, los ángulos opuestos son iguales, las diagonales se cortan mutuamente en partes iguales y este es el centro de simetría de la figura. Tiene las cuatro propiedades generales del paralelogramo. Estas cuatro propiedades generales del paralelogramo tiene el rectángulo. ¿Sí? Aparte de estas cuatro propiedades generales del rectángulo, aparte de estas cuatro propiedades generales del rectángulo, también tiene dos propiedades particulares. ¿Sí? Dice que una de las propiedades particulares, son propiedades particulares, una de las propiedades particulares del rectángulo dice que las diagonales del rectángulo son iguales, o sea que la diagonal AC es igual a la diagonal BD. AC es igual a BD. Esa es una propiedad particular. Y la otra propiedad particular dice que las perpendiculares trazadas a los lados del rectángulo que pasen por el punto de intersección de las diagonales son ejes de simetría de la figura. O sea, yo voy a trazar una perpendicular al lado AC con línea de punto. Esa es una perpendicular a BC y una AD. Pero que pase por el punto de intersección de la diagonal. Entonces, a estas rectas se las llaman eje de simetría. Se las llama eje de simetría. O sea que el rectángulo, aparte de tener las cuatro propiedades generales del paralelogramo, ¿sí? Tiene dos propiedades particulares. Las Profe, diagonales son iguales. Sí, disculpe, todo lo que escribió de paralelogramo se lo ve, lo otro que está escribiendo más a la derecha ahora de rectángulo no lo llegó, no ahí, sé. ahí se ve. A ver, un poquitito más para el Ahí, gráfico. Ahí sí, bien, profe. bien. Voy a repetir entonces. Los Segundo, paralelogramos, profe. bien. A ver, quiero ver un poquito. Ahí está. El rectángulo entonces, dice, se llama rectángulo al paralelogramo que tiene sus cuatro ángulos rectos. Acá tengo uno, dos, tres, cuatro ángulos rectos. Perfecto. Bien. Por ser rectángulo, un paralelogramo tiene las cuatro propiedades generales. Las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes, los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos son congruentes y el punto de intersección es centro de simetría de la figura. Aparte de esas cuatro propiedades, digamos, generales del paralelogramo, tiene dos propiedades particulares. ¿Sí? Dos propiedades, uno y dos propiedades. La primera propiedad dice que las diagonales del rectángulo son iguales. O sea que AC es igual a BD. Y la segunda propiedad dice que las rectas perpendiculares a los lados del rectángulo
que pasen por el punto de intersección de las diagonales son ejes de simetría. ¿Sí? Ustedes van a ver que si ustedes tienen una hoja y le ponen un hilo en el medio y hacen girar, es porque esto, al final, cuando ustedes lo unan esto, este rectángulo se va a transformar en un cilindro. Por eso es importante el eje de simetría de la figura. ¿Sí? Entonces ustedes acá van a tener, cuando hacen un cuerpo en revolución, este rectángulo se transforma en un cilindro. Bien. ¿Cuál es la condición necesaria para que sea rectángulo? Dice que para que todo rectángulo sea, para que la condición necesaria suficiente para que un rectángulo exista es que tenga un ángulo recto. Si tiene un ángulo recto, evidentemente se transforma en un rectángulo. Esa es la condición necesaria y suficiente. Todo paralelogramo que tiene un ángulo recto se llama rectángulo. ¿Está claro? Bien. Pasamos ahora al rombo. El rombo, si yo grafico esto que está acá vendría a ser un rombo. A, B, C y D. Bien. Dice, se llama rombo al paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales. AB, BC, CD y DA. Sus cuatro lados son iguales. A eso se llama rombo. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para que sea rombo? La condición para que todo paralelogramo sea rombo, la condición necesaria y suficiente es que tenga dos lados consecutivos congruentes. Si el lado AB es congruente con este, evidentemente estos dos ya van a ser rombo. ¿Está claro? Bien. Entonces, el rectángulo tiene su condición necesaria y suficiente. Lo voy a poner con un asterisco y acá también el rombo también tiene su condición necesaria y suficiente. Para que un paralelogramo sea rectángulo es necesario que tenga un ángulo recto. Con eso ya digo que es un rectángulo. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente para que sea rombo? Es que todo paralelogramo para que sea rombo es que tenga dos lados consecutivos congruentes. ¿Sí? Bien. Como el rombo es un paralelogramo, ¿sí? Tiene las cuatro propiedades generales. Este lado opuesto es igual a este lado opuesto es igual a este ángulo es igual a y el ángulo B es igual al ángulo D. Las diagonales se cortan mutuamente en partes congruentes, trazamos las diagonales, se cortan mutuamente en partes congruentes, o sea que BO es igual a OD y AO es igual a OC, ¿sí? Y el punto de intersección de las diagonales es centro de simetría de la figura. Cumple las cuatro propiedades, digamos, generales del paralelogramo. Pero aparte, tiene dos propiedades particulares. ¿Sí? Una de las propiedades particulares dice que las diagonales del rectángulo, de diagonales del rombo, fíjense en esta diagonal que yo la trazo acá, dice que son perpendiculares, ¿verdad? ¿Son perpendiculares? Sí, son perpendiculares. Las diagonales del rombo son perpendiculares y bisectrices de los ángulos cuyo vértice une. Quiere decir que esta diagonal divide el ángulo en dos partes iguales, al B y al D, al A y al C. O sea que, ¿cuál es la condición? Es que sean perpendiculares y bisectrices de los ángulos cuyo vértice une. Y la segunda propiedad dice que las diagonales del rombo son ejes de simetría de la figura. ¿Vieron ustedes que cuando tienen un trompo lo hacen girar? Lo hacen girar porque el trompo representaría un rombo, digamos. La parte, si lo cortamos acá, tendríamos la parte de abajo de un rombo. Es como un cono, ¿sí? Entonces ahí tendríamos las dos propiedades también particulares del rombo. Y ahora viene el cuadrado.
Y el cuadrado es lo más lindo de todo, porque el que sabe cuadrado sabe todo. El cuadrado A, B, C, D. Dice que se llama cuadrado al paralelogramo que tiene sus 4 ángulos rectos y sus 4 lados iguales. O sea, tiene estos lados son iguales y tiene 4 ángulos rectos. O sea que para que sea cuadrado tiene que ser rectángulo y tiene que ser rombo. Tiene que tener las dos condiciones. Si tiene un ángulo recto, hasta ahí puedo decir que es un rectángulo, pero como tiene los 4 lados iguales, también digo que es un rombo. Por lo tanto, vendría a ser un cuadrado. O sea que esa vendría a ser su condición. Y bueno, como el rombo, como el cuadrado es un rombo, como el cuadrado es un rectángulo, tiene las 4 propiedades generales del paralelogramo, tiene las 2 propiedades particulares del rombo y tiene las 2 propiedades particulares disculpen, las 2 propiedades particulares del rectángulo y las 2 propiedades particulares del rombo. O sea que tiene todo. Si vos te pones tu día cuadrado, estás diciendo todo el resto anteriormente enunciado. ¿Está claro? Bien. Nos estaría faltando de esta parte teórica la base media de un paralelogramo. Fíjense, yo tengo acá un paralelogramo, ¿sí? La base media es el punto medio de los lados, de los lados paralelos. Yo tengo el punto medio de este es este y el punto medio de este es este. Este que está acá recibe MN. Esa se llama base media. ¿A qué se llama base media? Dice al segmento, porque MN es un segmento, al segmento determinado por los puntos medios de los lados paralelos. Entonces, se llama base media al segmento determinado por los puntos medios de los lados paralelos. O sea que yo acá también puedo trazar una base media así y la llamo EF. Esa base media tiene que ser paralela y congruente. O sea que la base media también es paralela a la base y congruente al mismo tiempo. Ahí estaríamos definiendo base media. ¿Está claro? Bien. Y los no paralelogramos también se clasifican. ¿Y cuál va a ser la diferencia? El paralelogramo dice, se llama paralelogramo al cuadrilátero, yo vuelvo para atrás, al cuadrilátero, que tiene sus 2 pares de lados opuestos paralelos. En cambio, el no paralelogramo puede tener un par de lados opuestos paralelos, un par nada más, o no puede tener ningún par de lados opuestos paralelos. O sea, dentro de los no paralelogramos los tengo clasificados a los trapecios y a los trapezoides. ¿Sí? ¿Por qué dice no paralelogramo? Y porque no tiene sus 2 pares de lados opuestos paralelos, puede llegar a tener un par de lados opuestos paralelos nada más. Puede llegar a tener un par de lados opuestos paralelos nada más. ¿Sí? Un par de lados. Entonces, dentro de este un par de lados, yo dibujo, por ejemplo, los clasifico a los trapecios. ¿En qué? En trapecio isósceles. En trapecio isósceles que tienen esta forma. ¿Ven ahí, no? El trapecio isósceles. Este vendría a ser el trapecio isósceles. Ese es un trapecio isósceles. Que tiene un par nomás de lado. Esta base es paralela a esta, pero los otros dos no. O sea, AB, CD. O sea que ABC es igual a D. Ese es un par de lados opuestos paralelos. Después tengo el trapecio rectángulo, que tiene un ángulo recto. Tengo este lado paralelo a este y acá tengo un ángulo recto. ¿Sí? Ese vendría a ser un trapecio rectángulo.
Y el otro trapecio vendría a ser el trapecio escaleno. El trapecio escaleno es que no tiene ningún par de lados opuestos, ningún par de lados iguales. Es decir, esto tiene esta forma. Puedo dibujarlo así, bruscamente. Este lado es paralelo a este. A, B, C, D. De este lado es paralelo a este. Pero los otros dos son todos diferentes. ¿Sí? Profe, Sí, ¿puedes subir un poquito la hoja? No se ve. ahí, No, un poquito más. ahí. No, más todavía. Subir, decís vos. Sí, Ahí, ahí, profe. Sí, un poquito más arriba tiene que llevar la hoja. ahí. Ahí, sí, Bien. gracias, profe. Entonces ahí tengo la clasificación de trapecio. ¿A qué se llama trapecio? Entonces yo decía, al cuadrilátero, no puedo decir al no paralelogramo, tengo que decir al cuadrilátero. En cambio acá, ¿a qué se llama paralelogramo? Al cuadrilátero. ¿A qué se llama trapecio? Al cuadrilátero, que tiene un par de lados opuestos paralelos y los otros dos no. Acá tengo un par. Este es un par. ¿Eh? Un par. Y los otros dos no. En cambio, el paralelogramo tiene sus dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Y a qué se llama trapezoide? Al cuadrilátero que no tiene ningún par de lados opuestos paralelos. ¿Y quiénes son esos? El romboide. El romboide, que es este, cuyo lado AB es igual a este, pero no son opuestos, son consecutivos, y el lado CD con el lado AD. Ese es un romboide. Profe, ese gráfico no se ve. Ahí, es un Un poquito romboide. más al costado. Este lado AB es igual al lado BC y el lado AD es igual al lado CD. Si lo dibujas, es como un rombo, pero con uno más largo, digamos. Es como el rombo, el lado AB es igual al lado BC, pero los otros dos de abajo lo haces más largo y eso va a ser un romboide. ¿Está? Bueno. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este trapecio isósceles? Bien. Dice, el trapecio isósceles dice, una de las propiedades dice que los ángulos de la base de este trapecio isósceles son congruentes. O sea, una de las propiedades dice que el ángulo A es igual al ángulo D, que el ángulo B es igual al ángulo C. ¿Sí? Esa es una propiedad. Otra propiedad dice que la base media de un trapecio, o sea, la base media esta, MN, la base media, es igual a la semisuma de las bases. Es igual a la semisuma de la base. O sea, ABC más AD sobre 2. ¿Sí? Esas son propiedades básicas de ese trapecio isósceles. Si hablamos de la base media de este, también va a ser lo mismo, BC más CD. Con la única diferencia de que acá el ángulo A ya no es lo mismo, porque este es un trapecio isósceles. O sea que yo estoy diciendo que este ángulo que está acá es igual a este, los ángulos de la base. Este ángulo que está acá es igual a este. Y acá no puedo decir en el trapecio rectángulo únicamente tengo el ángulo A igual a este. Pero sí la base media es la misma, la base media de este es la semisuma de BC más CD dividido 2, igual que acá también. ¿Sí? Y acá en el romboide tiene una propiedad. Dice que las diagonales, fíjese la diagonal del romboide, son perpendiculares. Perfecto, son perpendiculares. La diagonal del romboide son perpendiculares. Pero la diagonal mayor es bisectriz del ángulo que une B y D. O sea, si este ángulo vale 60, te vale 30 y 30. Si este vale 40, te vale 20 y 20. Porque este ángulo B no es igual al ángulo D.
O sea que la diagonal principal, sí, la diagonal principal es bisectriz de los ángulos cuyo vértice une, pero la otra diagonal no, la otra diagonal no es bisectriz, ¿sí? Sino que las diagonales son perpendiculares y la diagonal principal es bisectriz de los ángulos cuyo vértice une. ¿Sí? Esto vendría a ser una síntesis de todo lo que nosotros tenemos que para analizar, ¿no es cierto?, desde el marco de vista, desde el punto teórico, cuando se va a un final, se les pregunta, todas estas son preguntas conceptuales, digamos, que ustedes tienen que manejar para poder definir. Por ahí que decir, defina lo que es un rombo. Se llama rombo al paralelogramo que tiene sus 4 lados congruentes. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente? La condición necesaria y suficiente para que sea rombo es que 2 lados consecutivos sean congruentes. ¿Sí? Entonces, esta es una síntesis de lo que ustedes tienen que manejar de todo el marco teórico para poder, digamos, saber el marco teórico. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este vendría a ser el marco teórico. ¿Sí? A esto lo adiciono, por ejemplo, digo, usted viene y me dice, en todo paralelogramo, profe, usted me dice, en todo paralelogramo, yo dibujo en todo paralelogramo, este es un paralelogramo, A, B, C, D. Usted me dice que los lados opuestos son congruentes, ¿sí? O que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Sí? Entonces me dice, entonces yo tengo que demostrar. Mi hipótesis, en la hipótesis tengo el cuadrilátero ABCD, es lo que me dio como hipótesis. Y en la tesis, usted me pide que yo demuestre que AB es igual a CD, o bien BC es igual a AD, o bien que el ángulo A sea igual al ángulo C, o bien que el ángulo B sea igual al ángulo D. Eso es lo que me está pidiendo usted, profe. Dice que en todo paralelogramo los lados opuestos son congruentes o los ángulos opuestos son congruentes. Yo parto de esto, ¿sí? Y empiezo mi demostración. Yo quiero demostrar ahora eso. Usted me dice eso, yo le digo, a ver, demuestre, ¿cómo usted me asegura esto? Entonces usted me dice, si se traza la diagonal AC, quedan determinados dos triángulos, si yo trazo esta diagonal. ¿Ven ahí o no? En dos triangulitos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos triangulitos que tengo? Tengo el triangulito ABC, ¿verdad? Y tengo el triangulito IADC. Bueno, veamos qué pasa con esos triangulitos. Tengo este triangulito que está acá con este triangulito que lo tengo acá. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo que demostrar eso. ¿Qué tienen en común estos dos triángulos? ¿Qué tienen en común? Que AC es igual a AC. Por tener algo, por construcción, podemos decir, o por ser diagonal. ¿Sí o no? Pues yo tracé la diagonal, este lado de este triángulo es igual al lado de este triángulo, ¿verdad? Bien. Después este lo puedo llamar, por ejemplo, este ángulo lo puedo llamar 1, o lo puedo llamar tita, si quiero ponerlo tita, y este lo llamo alfa. ¿Cómo es tita con alfa? Tita y alfa son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre la paralela AD y BC cortada por la transversal AC. Entonces, por
ser ángulos alternos internos. ¿Sí? ¿Qué más tengo? ¿Cómo es este ángulo y este ángulo? Este lo puedo llamar pi y este lo puedo llamar omega. También lo mismo. Pi es igual a omega por ser ángulos alternos internos. ¿Entre qué paralela? Entre esta paralela AB y CD cortada por este transversal. Bien. Entonces, ¿qué criterio de congruencia tiene esto? Dice, por el primer criterio de congruencia, por el primer criterio de congruencia, si tiene, dice, el primer criterio de congruencia dice que si dos triángulos tienen un lado y dos ángulos respectivamente congruentes, todos los lados son congruentes, o sea que los triángulos ABC es congruente con el triángulo ADC. ¿Son congruentes? ¿Sí? No, 2100 no, por el segundo criterio, no por el primero, porque a ver, 2132. Yo lo 2000, dos lados y un ángulo. Ah, acá es dos lados y uno. Este es por el segundo criterio. Por el segundo criterio. Yo no lo estudio de memoria, pero me acuerdo de este número 2131, donde dice dos lados y acá un lado. Entonces tengo un lado y dos ángulos. Acá tengo dos lados y un ángulo. Acá tengo tres lados y acá dos ángulos y un lado más puesto al mayor. Bien. Por el segundo criterio de congruencia de triángulo, estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Por lo tanto, si son congruentes, entonces yo puedo decir que AB es igual a CD. Y también puedo decir que BC es igual a AD. ¿Sí o no? Por el criterio de congruencia de triángulo. ¿Estamos o no? Por lo tanto, entonces acá B es igual a D. Y por lo tanto A es igual a C. Y ahí queda como queríamos demostrar la tesis. ¿Entienden? O sea que ustedes pueden enunciar ustedes lo pueden enunciar al teorema, pero si yo te pido demostrar, vos tenés que saber la demostración. Y toda la demostración va referido a todo lo que ustedes hicieron con respecto a lo de triángulo, de la demostración, las rectas paralelas, ángulo alterno interno, conjugados internos, todo va basado en todo. Por eso digo que lo más importante que ustedes tienen que preparar es triángulo, porque después todo se basa en triángulo. ¿Está claro? Bien. Entonces, esto es lo que siempre ustedes, cuando ustedes preparan una unidad, dice, por ejemplo, yo voy a dar, profe, el triángulo, y entonces usted empieza a hablar toda la teoría de triángulo. Y después me dice, yo voy a demostrar que la suma de los ángulos interiores del triángulo vale 180 grados. ¿Listo? Entonces va, demuestra. Entonces yo digo, a ver, yo quiero que vos me demostres también por qué los ángulos de la base de un triángulo, de todo triángulo, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. También se demuestra. O sea que todos los teoremas que ustedes saben tienen demostración. Para eso es necesario, por eso es importante saber la más básico, triángulo. Tienen que saber todo lo que es triángulo. Y la primera parte, ¿sí? Cuando hablamos de ángulo alterno interno, alterno externo, toda esa partecita. ¿Está, chicos? ¿Cómo tienen que preparar ustedes la materia? Así, Sí, profe. ¿sí? Bien. Ese vendría a ser la síntesis. Y bueno, eso vendría a ser una síntesis que, bueno, vamos a seguir continuando la próxima clase. Vamos a seguir demostrando otros teoremas más para que ustedes tengan más claro, algunas dudas que tengan, vamos sacando. Yo ahora le voy a subir la parte práctica de cuadrilátero, ya le subí la parte práctica de polígono. ¿Le hicieron la parte práctica de Profe, polígono? Sí, sí, profe, ¿puede explicar el último punto de ese trabajo? sí. ¿Cuál es el último punto de trabajo? Si me lo pueden leer, por favor. Si lo tenés ahí, léelo, por Ya se favor, lo así. leo. ¿Ah?
Buscado y yo no lo tengo, eso lo tengo en la máquina, pero no estoy hablando de la máquina, tengo del celular. Dice, se tiene un polígono regular P de n lados, Sí, sean A, B, C, D y E, 5 vértices consecutivos de P. sí, Las rectas A, B y D, E se cortan en K, de modo que el ángulo BKD es igual a 150 grados. Calcular la cantidad de n lados del polígono P. ¿Y lo graficaste? Pasa que no entendí cómo graficarlo, digamos. O sea, el gráfico es lo que no sé hacer. Te dice, tenés un polígono. ¿Vos querés calcular qué? ¿Querés calcular el número de qué? El El número número de de los lados. lados, El número de lados querés calcular. ¿Sí? sí. A ver, grafiquemos. Dibuja 5 puntos no alineados. ¿Ya está? A ver, bueno. Volvé a leer, nena, a ver. Vamos a hacerlo acá. Dice, se tiene un polígono regular P de n lados, sean A, B, C y D, A, B, C, D y E, 5 vértices consecutivos de P. Las rectas A, B y D, E se cortan en K, de modo que el ángulo BKD es igual a 150 grados. Bien, Calcular la cantidad de los lados del polígono. bien. Entonces vos tenés 5 puntos. A, B. No son consecutivos, ¿no? Sí, sí son consecutivos. ¿Todos los puntos son consecutivos? Sí, dice sean A, B, No, C, no, D digo no y E, alineados, digo. 5 No son vértices alineados. Son consecutivos. consecutivos, pero no alineados. ¿Sí, no? C, D y E. A, B, B, C, C, D y E. Es el polígono, digamos. ¿Sí? ¿Qué más te dice? Dice las rectas A, B y D se cortan en K. O sea que esta recta, la recta AB y la recta DE, ¿sí? Se cortan en un punto llamado K. Perfecto. Sí, ¿qué más? Y dice que BKD es igual a 150 grados. Para BK, BKD, este ángulo que está acá o el de afuera. ¿Este? Eh, sí, ese. A ver, nómbrame bien, ¿cómo dice? BD. BKD, Este ángulo vale 150 grados. 150 grados. Perfecto. Sí, ¿qué más? Eso nomás, y dice calcular la cantidad de los lados del polígono. Calcula la cantidad de lados. ¿Cómo es este polígono? Regular. ¿Sí o no? Así dice, ¿no? Sí, ¿Qué significa cuando un polígono es regular? Todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Este lado, si lo llamo, no sé, pongamos A, este lado también es A, este lado también es A y este lado también es A. ¿Sí o no? Quiere decir que todos los sí, lados son iguales, ¿verdad? Bien. sí. ¿Ustedes me pueden decir cuánto vale este ángulo que está acá? Este que todo lo tengo pintadito ahí. Ese que está pintado ahí. ¿Cuánto vale ese ángulo que está pintado ahí?
Y no me digan que no saben. ¿Qué dice la teoría? Lean la teoría. ¿Qué dice la teoría? ¿Cuánto vale ese ángulo? Y piensen, porque si ustedes no piensan, lo voy a resolver yo solo. Y nada, yo le voy a dibujar para que 180, profe. ¿Ah? 180, profe. No, todo vale 180. Fíjate vos, si yo te pregunto, ¿cuánto vale este ángulo que está acá? 0. ¿Cuánto vale este ángulo que está acá? ¿Y cuánto vale este ángulo que está acá? ¿Sí? Si yo te digo que el ángulo ABD vale ABC, o sea, este ángulo. Si yo te digo que este ángulo vale 40 grados, ¿cuánto vale este? 40. ¿Y este? No veo, profe. El otro. El otro ángulo. No, no El lo otro llego a ángulo. ver la imagen. Ahí está, Este. ahí sí lo veo. Este. 40. Queda también. Claro, pero ¿por qué vale 40? ¿Por qué vale 40, 40, 40, 40? ¿O por qué vale 50, 50, 50? ¿Por qué vale 60, 60, 60? Porque es un Entonces todos son polígono iguales. regular. Porque es un polígono regular, ¿sí o no? Entonces yo Sí. este ángulo, si yo a este que no lo conozco lo llamo tita, ¿cómo se llama este? Tita. ¿Cómo se llama Tita, este? tita, tita. Tita. ¿Me entendés? O sea que yo tengo ahí tita, tita, tita. Entonces yo te pregunto ahora, ¿cuánto vale este que está acá? ¿Cuánto vale? No Este. lo llego a ver. El ángulo KBC. 180 menos tita, así. Perfecto. Así es. Este vale 180 Sí. menos tita. 180 140 grados grados. menos tita. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto vale este que está acá entonces? También. 180 menos tita. 180 grados menos tita. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces vos ya en base a eso ya podés calcular cuánto vale. ¿Qué figura tengo acá yo? Si ustedes suman ¿qué figura tengo en el BKDC? ¿Qué figura es? ¿Y qué figura Un es el? cuadrilátero, profe. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. ¿Y cuánto vale la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero? 360 grados. Y bueno, entonces sumen, ya tiene tiene el valor del ángulo B, tiene el valor del ángulo K, tiene el valor del ángulo D, tiene el valor del ángulo C. Todo eso es igual a 360 grados. ¿Y qué vas a calcular cuando calcules de ahí? Cuando armas la ecuación ahí, ¿qué vas a calcular? Pi. ¿Qué? Pi, profe. Tita, vas a calcular tita. Una vez que tengas tita, ya vas a poder calcular todo. Entonces vamos a suponer que tita me sale 10 grados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Qué están haciendo entonces ustedes ahora? Me están diciendo que la suma del ángulo, ustedes me están haciendo esto, que la suma del ángulo B más el ángulo K más el ángulo D más el ángulo C
es igual a 360 grados. Cuando yo reemplace los valores acá, voy a formar una ecuación. De esa ecuación, ¿qué voy a encontrar de esa ecuación? ¿Qué encuentro? Tita. Una vez que tengo tita, ya tengo tita. Vamos a suponer que tita vale, yo no sé, pongamos que tita vale 40 grados. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cómo calculo el número de lado? ¿Qué hago? Ya tengo tita, poner que vale 40 grados. ¿Quién me puede decir cuánto vale la suma de los ángulos exteriores? La suma de los ángulos exteriores de un polígono de 100 lados. 360, profe. Bien. Entonces, si yo tengo un polígono que tiene 100 lados y mi ángulo se mantiene constante, puedo calcular tranquilamente el número de lados. ¿O no? Y es lo que a usted le está pidiendo ahí. Una vez que ustedes tienen el ángulo regular de adentro, ya pueden calcular el número total de qué polígono estamos hablando. ¿Ya sacaron el valor de tita o no? ¿Cuánto le dio? ¿Lo hicieron o no todavía? ¿Cuánto le dio tita? ¿Y? $170 me dio. ¿Está bien? Bien, 170 grados. Bien. ¿Y ahora cómo usted calcula el número de lado? ¿Qué pondríamos entonces? N menos 2 por 180 igual a 360. A ver, pruebe. $170 lados, ¿no? ¿Y? Porque usted tiene ya el número de lados. Y acá que calculó acá el ángulo, ¿no es cierto? 170 grados. Y ahora, ese cada ángulo interior. ¿Cuántos lados tiene? 4. No, si estoy en pantalla ya estoy poniendo. Chicos, piensen. Si ustedes ya tienen el ángulo interior que vale tita, que vale 170 grados, ¿cuánto vale el ángulo exterior de acá? ¿Cuánto? Sí, inverso. ¿Cuánto? 10, profe. 10 grados, claro. Si tiene 10 grados, entonces usted me tiene que decir 10 ángulos exteriores por el número de lados me da 360 grados. Entonces n va a ser igual a 360 grados dividido 10. De tal manera que simplifico n vale 36 lados. Estamos hablando de un polígono de 36 lados. ¿Sí? Claro. Vieron que todo necesita de deducción, tienen que analizar ustedes. Ustedes no analizan, cuando hagan el examen no van a poder analizar los ejercicios, tienen que analizarlo. Analizar, buscar la forma, ¿cómo hace este tipo?
Hay palabras que son clave, palabras regulares. Ah, sí, regulares, porque los ángulos interiores y los ángulos exteriores son iguales. Todos esos conceptos hay que manejarlos, digamos. Por eso es que ustedes no lo pueden resolver el problema. Incluso yo acá dibujé, si ustedes observan, fíjense que yo dibujo un ángulo acá y puse 150 grados. Pero este ni la pinta de 150 grados tiene, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O sí tiene la forma de 150 grados? No. No tiene, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes dibujen un ángulo de 150 grados, pongan el ángulo acá, en uno de los lados ponen AB, en el otro lado ponen BC y fíjense en los otros que van adentro. Eso tienen que hacer gráficamente, lo tienen que hacer bien ustedes, si te da un valor de 150 grados, digamos. Después yo, más vale que yo lo analizo así, porque más o menos analizando este es un gráfico cualitativo, dice a mano alzada, digamos, para guiarme nada más, pero después lo tienen que hacer ustedes. ¿Se entiende? Tienen que usar los elementos de geometría, hacer bien el gráfico, incluso hasta gráficamente capaz que lo sacan, pero bueno, hay que hacerlo. Es que hay conceptos que ustedes todavía no lo tienen claro, digamos. Y hay que tener claro esas palabras de congruente, de igualdad, de triángulo, todas esas cositas. Pero bueno, está bien, vamos, de a poquito lo van a ir agarrando, nada más. Bueno, chicos, entonces la próxima, tomo asistencia, antes que me vaya. ¿Quedó claro, no? Sí, profe. Bien. A ver. Profe, de todas maneras, lo que hoy nos explicó, ¿podría subirlo al Classroom? El apunte que hizo hoy. ¿No le sacaron foto ustedes? Pasa que no vemos, yo al menos lo veo chiquito en el cuadradito del Meet. Le mando una foto enseguida. Bueno. ¿O alguno de los chicos no está grabando? O también, no sé, como ustedes quieran. Si no, le saco una foto y se lo envío. Saque una foto, profe, y después lo mando. Sí, se lo mando a Ávila. Bueno, profe. Sí, mándeselo a él. Bien. Tomo asistencia de los que para mí están cursando la asignatura. Delgado. Presente, profe. Bien. García. Sosa. Presente, profe Sosa. Sosa Fabián. Sí. Alacore. Presente Alacore, profe. ¿Cómo? Alacore presente. Bien. Albornoz. Apaza. Presente, profe, Apaza. Perfecto. Ávila. Presente, Ávila. Bien. Barrio Nuevo. Presente, profe. Benicio.